Muy bien, vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ayude. Y si tienen su Biblia por ahí, busque el libro de Efesios capítulo 4 y vamos a estar trabajando con los versículos del 1 al 6. ¿Les parece? Padre Santo, te damos gracias en este día porque tú eres tan bueno con nosotros que realmente no tenemos palabras para agradecerte. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora tu Espíritu Santo esté dirigiendo mi mente, mis labios, cosa de que cuando yo hable seas tú haciéndolo por mí. Señor, te ruego en el nombre de Jesús de que tú hagas la obra conforme a tu voluntad. Señor, que nosotros podamos tener corazones sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hay algo que me llamó la atención cuando llegué a Texas a vivir. Y es que noté en el patio unos animalitos rojitos que le gusta abrir unos huequitos en la tierra y hacer como unas montañitas. Y si usted lo toca, lo muerden. Y noto de que se meten y acaban con todo el zacate que usted tenga por allí. Y sí, me estoy refiriendo a esas hormigas rojitas que hacen hormigueros por donde quiera. Si usted las toca, ellas le van a picar o le van a morder. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estaríamos interfiriendo con su trabajo. Dice, aunque está en el patio de nosotros, ¿verdad? Cosa más grande, la vida. Y ellas tienen, y es como dicen en inglés, they are committed. Ellas están bien enfocadas en su trabajo. Nadie que le estorbe su trabajo va a salir sin una picadura. Porque ellas están trabajando para una reina. Según estuve averiguando, las hormigas tienen diferentes reinas. Las hormigas que son machos simplemente sirven para procrear. Y las reinas son las que gobiernan todo, las que hacen toda lo que es la producción de hormigas, vaya, vamos a llamarle así. Ellas trabajan para una reina y me quedé pensando en la analogía. Nosotros, como cristianos, estamos trabajando para un rey. En el caso de las hormigas, si usted las deja, no va a Home Depot, a otro lugar, a buscar algo para matarlas, ellas poco a poco van a ir acabando con todo lo verde que tenga su patio, al punto que va a parecer un desierto. Ellas poco a poco van haciendo el trabajo de minar el zacate o el césped, como usted le llame. Y me puse a pensar cómo esto está relacionado en cierta manera con el tema de la unidad. Ellas están unidas para el mal y sirven a una reina. Nosotros estamos unidos en Cristo para el servicio de un rey. Amén. Pero uno de los peligros más grandes que hay en la iglesia de hoy y en el mundo es la falta de unidad o la desunión.
hay personas que no pueden relacionarse con otras porque ellos tienen un problema a nivel personal. Ellos no están en sintonía con su propio ser, y al no estar en sintonía con su propio ser, no se relacionan bien con otros y causan problemas y falta de unidad. Y es que si yo no me siento a gusto conmigo mismo, no me importaría hacerle daño a nadie, porque es la realidad de lo que yo estaría viviendo. Hay falta de matrimonio, de unidad en el matrimonio, cuando hay abusos, cuando hay falta de respeto, hay desunión entre padres e hijos, en la familia, en los tíos. Hay gente que ni siquiera se habla por años. Hay gente que simple y sencillamente se ignoran el uno al otro. ¿Y qué acerca de la sociedad? ¿Cómo está los partidos políticos? ¿Cómo está el asunto de la elección? 50 para este, 50 para otro. Es un mundo dividido. Nosotros estamos en un país donde hay una división a nivel familiar, a nivel individual. Nosotros estamos divididos, inclusive en la parte política. Pero algo que es importante entender acá es que la unidad no es uniformidad. ¿Qué quiero decir con esto? No quiere decir, hermano, de que todos nosotros vamos a pensar exactamente igual. Significa de que todos vamos a tener un mismo propósito, una unidad en propósito. A pesar de la diversidad, nosotros nos movemos como iglesia en la misma dirección. No, Dios no quiere robots, exactamente, ni quiere clones, que nos clonen, para que todos hablemos lo mismo, pensemos lo mismo a la misma vez. Sería, ¿verdad?, bastante aburrido. El Espíritu Santo es el enlace para que nosotros en la iglesia podamos tener unidad. Ahora note, en el libro de Efesios se le habla a la iglesia. Se le habla a la iglesia. ¿Sabe por qué se le habla a la iglesia? Porque nosotros tenemos que enfrentarnos a un mundo. Nosotros tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que enfrentarnos a familias divididas, a gobiernos divididos. Y el Espíritu Santo en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, quiere que la iglesia esté unida para poder hacer frente a todos estos retos. Fíjese que si es así, que el Espíritu Santo en los capítulos del 1 al 3 de Efesios habla de grandes verdades que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. Dios nos eligió, Dios nos predestinó, Dios nos salvó por su misericordia, por su gracia y por su amor tan grande que tuvo para con nosotros. Nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Nos liberó de las consecuencias del pecado. Nos ha garantizado salvación eterna por el sellamiento del Espíritu Santo. Nos adoptó como hijos suyos. Nos ha dado herencia eterna. Nos ha dado el conocimiento de su voluntad. Nos conoció íntimamente y nos ha dado el privilegio de conocerle a Él íntimamente. Nos da acceso a la fuente de poder para que podamos ser fortalecidos en el hombre interior cuando nos dé tristeza, cuando tengamos pena, cuando tengamos alguna necesidad. Dice el mismo capítulo 3 que dice que Él nos fortalece en el hombre interior por su Espíritu. Porque, hermanos, son tantas las luchas que enfrentamos que necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Ahora bien, miren que algo interesante entramos acá. En los capítulos del 4 al 6 ya no es teología. Ahora es praxis, es la práctica.
Pero aquí empieza el Espíritu Santo a hablar de cómo nosotros podemos disfrutar de esas bendiciones que el Señor nos ha dado, pero ya en el terreno de la práctica. Muy bien. Yo quisiera que nosotros nos pongamos de pie y leamos Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. Algo muy interesante hay en el verso 3. Note, él usa una frase, yo diría el Espíritu Santo, usó una frase que es clave. Dice, la unidad del Espíritu. Vuelvo a repetir, la unidad del Espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que la unidad es un asunto espiritual. La unidad del Espíritu. Y note también acá, si ustedes se fijaron cuando estábamos leyendo esta porción, que él menciona la Trinidad. Él menciona el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para llamar la atención acerca de la importancia de este tema de la unidad. Habla de un Dios compuesto, de tres personas coiguales que en esencia tienen la misma personalidad. Es decir, cuando el Espíritu Santo va a hablar acerca de este tema, trae a la conversación el tema de lo que le llaman teología propia. La teología propia empieza a usted estudiar cuando va a un seminario. Una de las primeras cosas que le enseña es teología propia, que es acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y por qué será que el apóstol trae la Trinidad a la colación, al tema de la unidad? ¿Por qué será? Porque la realidad de la Trinidad es la unidad. La realidad de la Trinidad es la unidad. Usted no tiene a un Dios dividido. Usted tampoco tiene a una iglesia dividida. Si hay algo que caracteriza al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que estos tres son uno. Y cuando habla acerca de la unidad del Espíritu, significa que si yo no soy espiritual o usted no es espiritual, entonces su propensión a la desunión y a la división aumenta exponencialmente. Dicho de otra manera, entre más espiritual eres, mayor unidad tienes. Y entre más carnal seas, más desunión, más conflicto y más divisiones. La unidad es de índole espiritual. La unidad del Espíritu. Cuando hay divorcio, una de las dos partes ha decidido abandonar el Espíritu Santo.
Cuando hay algún problema, alguien no está andando en el Espíritu, porque la unidad es del Espíritu. Sí, ciertamente como hombres podemos buscar cierta manera de estar unidos, pero la unidad real la produce el Espíritu. Pero la pregunta aquí es cómo nosotros podemos tener unidad. Y no digo esto porque en nuestra iglesia tengamos divisiones, no, gracias a Dios que no. Pero ciertamente siempre podemos estar más unidos. Y siempre como iglesia, como familia, podemos hacer las cosas mejor. El apóstol aquí da por medio del Espíritu 4 recomendaciones, y estoy violando, ¿verdad?, la regla de los predicadores bautistas, que son 3 puntos. Bueno, en esto vamos a alterarlo, ¿verdad? Primera cualidad, la unidad siempre se logra primeramente con la humildad. Yo nunca he visto un matrimonio donde haya orgullo que no tengan problemas. Es decir, es imposible mantener la unidad sin humildad. Hermanos, la humildad estima el valor y el derecho de los demás delante de Dios. La humildad expresa la idea de que alguien vive considerando a los demás con más alta estima que sí mismo. Todo lo contrario a una persona orgullosa que piensa que es superior por educación, por nacionalidad, por estatus económico, y el ser humano se llena de humos, tal vez por títulos. Y le voy a decir algo, hermano, un GED tiene la misma dignidad que un PhD delante de Dios. Dios no nos ve a nosotros más ni menos por la cantidad de educación que nosotros tengamos. Dios nos ve a nosotros en qué tan obediente nosotros somos a su palabra, en qué tan humildemente nosotros nos sometemos a su autoridad. Hermano, el creyente sabe apreciar y distinguir los valores de otros hermanos. Usted ve a una persona humilde, siempre admirándose por los dones que Dios le ha dado a otros. ¡Wow! Cómo yo quisiera cantar como usted canta, hermano. Que Dios le dio una voz muy bonita, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios, Dios lo premió. Y otras hermanas que pasan acá, yo digo, ¡qué maravilla! Yo soy un cantante frustrado, usted sabe. Porque canto bien, pero se oye mal. Y yo admiro a estas hermanitas y el hermano que se paran y tienen esa voz tan linda. Nada, no es cuestión de frustrarse, de decir, ¿sabe qué? Voy a tratar de brillar con lo que Dios me haya dado, pero a la misma vez admirar cómo Dios en la iglesia tiene una diversidad de hermanos y hermanas que tienen unos dones tan preciosos que hace no solamente una unidad, sino una belleza preciosa en la iglesia. La unidad trae belleza, porque ¿saben por qué, hermano? Porque Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios que hace cosas diferentes. Hermano, cuando nosotros estamos unidos, significa que vamos a progresar en la misma dirección y sentir que la misma orientación. No quiere decir que a veces no pensemos, que pensemos iguales. No, significa que vamos a admitir que otros hermanos o otra persona piense diferente a nosotros, pero vamos a respetar, ¿verdad? Como dijo Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno. Vamos a ponerle la unidad. Vamos a Benito Juárez a adaptarlo al sermón, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la unidad en la iglesia.
Y usted tiene un caso negativo, lo ve en la Biblia, en Diótrefes. Dice la Biblia que este hombre, en tercera de Juan, si usted lo ve en el versículo 9 y 10, dice que anhelaba él, Diótrefes, el primado, es decir, ser el líder en la iglesia. Y se llenó de un orgullo arrogante a tal punto, hermano, que expulsaba a las personas que no pensaban como él, lo sacaba, lo botaba de la iglesia. Eso usted lo puede ver en tercera de Juan, versículos 9 y 10. Estos elementos son los que hacen distinciones, los que marginan a una persona. ¿Sabe por qué? Porque están infatuados, porque están engreídos, porque simplemente tienen su propia agenda y sacan del camino a cualquier persona que no le ayude a seguir con su agenda, porque hablan muy bonito, pero por dentro tienen unas agendas secretas y van apartando del camino a todo aquel que no vaya conforme a su plan. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Eso no es lo que vemos. ¿Saben qué, hermano? Sobran gente grande en la iglesia. Yo estoy hablando en sentido general, hermano. Piense que yo estoy tirándole piedra. Yo estoy hablando, cuando estoy pensando aquí, estoy pensando en voz alta y pensando, mirando a la iglesia en todo su conjunto. Hay mucha gente famosa, entre comillas. Hay muchos grandes. Pero faltan muchos siervos. Siervos que sean humildes. Por eso es que el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús cuando nos dijo: lleven su yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. La segunda cualidad para poder tener una iglesia unida, una familia unida, un centro de trabajo unido, no es solamente la humildad, es también la mansedumbre. Vea que dice ahí, y mansedumbre. ¿Qué quiere decir la palabra mansedumbre? Y ya sé lo que están pensando. Ya hay una frase que le vino a su mente, ¿cierto? Manso, pero no, ya sé que eso es lo que usted estaba pensando. Y la idea aquí de la palabra es la gentileza. Fíjense, esta palabra habla de la gentileza con la que uno trata a otro y está íntimamente relacionada con la humildad. Una vez que nosotros somos humildes delante del Señor, algo que se deja ver, y se deja ver esa humildad por medio de la caballerosidad, por medio de la amabilidad, es lo opuesto, hermano, a la autoafirmación, es lo opuesto a la rudeza, es lo opuesto a la aspereza en la forma de tratar a otra persona. En pocas palabras, cuando habla de manso, trae la idea de una persona que por ser humilde tiene las emociones bajo control. Y cuando uno es humilde, no quiere decir, yo soy un pobre desgraciado que no sirvo para nada. No. La palabra del Señor dice que nunca tengamos más autoestima que la que debemos de tener. Que debemos tener autoestima, claro que tenemos que estimarnos a nosotros mismos, claramente que tenemos que tener dignidad, claramente, pero no a un nivel donde pase por encima de los demás y aplaste a todos. Pero si ya yo he llegado a ese punto donde tengo un equilibrio en cómo yo me veo a mí mismo, entonces eso se va a reflejar en la forma, en el trato con otras personas. Y por eso se ve en la mansedumbre. Ahora, hermano, esto no sugiere debilidad. Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados son los mansos. Y esto es uno de los secretos de la felicidad. La mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con esa apacibilidad, con ese control de las emociones. El mundo
El mundo, cuando yo hablo del mundo, de las personas que no conocen de Dios me refiero, considera como feliz a aquella persona que es capaz de imponerse a todos, que no se somete a nadie, ¿verdad? Que actúa conforme a su forma de pensar. Aquella persona que alcanza sus objetivos, que alcanza sus metas. Manso para el mundo es sinónimo de una persona fracasada, un loser. Para el mundo, un manso es un loser, un perdedor. Y normalmente se le trata con desprecio. La palabra manso está asociada con la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es reconocer su condición delante de Dios, que no somos tan buenos, que no somos tan bárbaros, que no somos lo suficientemente buenos como para agradar a Dios. Cuando nosotros estamos hablando de pobreza de espíritu, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios. Usted va a notar que las personas orgullosas nunca sienten que tienen necesidad de Dios. Nunca piensan que el problema es de ellos. Siempre acusan a otro. El problema es tuyo. El que tiene que cambiar eres tú, no yo. Yo tengo la razón. El orgulloso nunca va y pide perdón porque siempre espera que la otra persona dé el primer paso. Sin embargo, la persona humilde, la persona que tiene a Cristo en su corazón, aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo, siempre toma la iniciativa en buscar la reconciliación. Siempre el que busca el perdón, siempre es el que busca la relación. El humilde espera que el otro lo haga. Gloria a Dios. La persona que es pobre en espíritu es humilde. ¿Sabe por qué? Porque aunque no le pidan perdón, aunque nunca jamás le pidan perdón, él está descansando en la justicia de Dios. Porque, hermano, Dios no es injusto para ver sus buenas obras y no, ¿qué? Bendecirnos. Fíjense algo interesante acá. Aquí en el Salmo, busca el Salmo 37 conmigo. ¿Lo ven ahí? Confía en Jehová. ¿Lo están conmigo ahí? ¿O están con el hermano que está limpiando? Gracias, hermano. Ya, gracias. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Están ahí conmigo? Salmo 37, verso 3 al 6. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero fíjense en qué contexto, yo sé que nosotros citamos este pasaje. Encomienda a Jehová tu camino. Es decir, no te han pedido perdón, te han ofendido, tú fuiste a buscar la reconciliación y más bien te rechazaron. Tú pensaste que la otra persona también te iba a pedir perdón. No sucedió. Está bien. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Confía en Él y Él hará. Él hará. Exhibirá tu justicia. Es decir, tu buen comportamiento lo va a exhibir tarde o temprano. El bien que tú hiciste va a salir a la luz y Dios te va a recompensar en público. Y tu derecho como el mediodía. Hay una tercera clave. No solamente es la humildad, no solamente la mansedumbre, hay un tercer elemento que es el de la paciencia. Ay, 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 ay. ¿Cómo necesitamos eso, verdad? Gracias, hermano. Vea lo que dice. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, ¿alguno de ustedes tiene que soportar a alguien? ¿Quién dijo amén? ¿Por qué, hermano? ¿Nos puede dar su testimonio? Fíjese la definición de paciencia. Paciencia se refiere a algo desagradable o difícil
a título personal. La gente dice, no, no te lo tomes personal. Pero ¿cómo no me lo voy a tomar personal si me ofendieron? Claro que sí. Significa vea, paciencia significa la capacidad, ojo, la capacidad para aguantar los sufrimientos o la infelicidad que una persona nos causa. Ojo, capacidad para aguantar los sufrimientos o la infelicidad que una persona nos causa. En otras palabras, vamos a leer el pasaje con esa idea de nuevo. ¿Sabe cómo quedaría si lo fuésemos a interpretar usando el significado del pasaje? Mire, se oiría algo así. Aguanten los sufrimientos y las infelicidades que ustedes se hacen los unos a los otros. Aguanten los sufrimientos y las infelicidades que ustedes se hacen los unos a los otros. ¿Sabe lo que quiere decir este pasaje, hermano? De que si usted llega a una iglesia porque salió de otra, porque había otro problema allá, le voy a dar una recomendación, y no es esa que usted está pensando, porque ya sé el dicho trillado, ¿no? Pues no entres, ¿no? Bueno. Los problemas siempre son los mismos en cualquier iglesia que vaya. ¿Sabe lo único que cambia? Las caras. Lo único que cambia son las caras. Aquí se va a encontrar los mismos problemas que usted dejó allá. Claro, en un menor grado, porque nosotros estamos bien unidos, ¿verdad, hermano? Claro, no es lo mismo tampoco, hermano, ¿verdad? No estoy tirando la iglesia por lado. No. ¿Saben qué, hermano? Es que somos humanos. La iglesia está compuesta por personas que son pecadores. Todos nosotros somos una bola de pecadores. ¿Y sabe lo que pasa? ¿Por qué hay problemas en las iglesias? Porque todavía somos pecadores. Todavía nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Y todavía cuando nos ofende, y todavía cuando alguien se nos mete en el frente, nos dan ganas de vociferarle. Y a veces lo vociferamos. Claro que sí. ¿Es una justificación? No, claro que no. Pero nosotros tenemos que aterrizar al terreno de la realidad. Es que nosotros no podemos idealizar la iglesia. La iglesia está compuesta por personas pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo, pero pecadores al fin. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener paciencia? Pastor, no me diga el qué, dígame el cómo. Le voy a dar algunas recomendaciones. Primeramente, hermano, tenemos que descansar en la soberanía de Dios. Nosotros debemos de entender que Dios sabe todo. Dios sabe todo esto. Y Él sabe por qué Él permite ciertas circunstancias. No solamente en la iglesia, hermano, yo estoy hablando en sentido general. Dios permite ciertas cosas porque tiene un plan. Entender también, mi hermano, para tener paciencia, que yo no puedo ir más rápido que Dios. Yo me recuerdo un pastor que estaba caminando de aquí para allá y de allá, para acá y de aquí para allá. Espero no caerme con eso. Y le preguntó al pastor, ¿qué es lo que le pasa? Porque usted está así tan apurado. Y dice, es que yo estoy apurado, pero Dios no. Hermano, a cada guajolote le llega su Thanksgiving. No es tiempo al tiempo, es tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios. Y Él hará. Otra cosa, no haga el rol del Espíritu Santo. Ay, que yo quiero cambiar a este hombre, pero que nunca cambia. Usted no es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo ha hecho hasta el momento, usted es mayor que el Espíritu Santo. Empiece a cambiar usted. Y dele testimonio a su esposo de que usted es una creyente verdadera. Hay algunos esposos que ni siquiera son cristianos, pero ven a la esposa y dicen, están peor que yo.
No, hay que dar el ejemplo. ¿Ok? No es que nosotros vamos a salvar a nadie, pero nosotros podemos ser un instrumento usado por Dios para la salvación de otra persona. También, hermanos, hay algo que es muy importante. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia es un sensor. ¿Ha visto que en sus carros tiene sensores? Si se está muy caliente, aparece un bombillito. Eso es un sensor que tiene su carro en el motor, pero le alerta a usted de algo. La paciencia es el sensor del amor. La paciencia es el sensor del amor. ¿Qué quiero decir con esto? El que ama se evidencia no solamente por la humildad, por la mansedumbre y por la paciencia, sino también por el amor que tiene. Usted no sale diciéndole a todo el mundo, no, es que mi hija salió en estado y después la agarraron presa, y empieza a decir todo lo malo de su hija a todo el mundo. Usted no empieza a divulgar las faltas de sus hijos con todo el mundo. Usted no lo pone en el Facebook. Mira, mi hija dejó todo esto. Miren acá. Miren todo el cuarto, todo sucio. No se baña, hace 3 días que no se baña. ¿Verdad que no decimos eso? Pero somos más propensos a hacer eso con otros. ¿Sabe por qué? Porque no lo amamos. Por eso digo que la paciencia es un sensor de qué tanto nosotros amamos a una persona. Cuando una madre lidia con sus hijos y le aguanta 1, y 2, y 3, y 4, y sigue aguantando por años, la mala conducta de su hijo y de su hija. ¿Sabe por qué lo aguanta? ¿Por qué? Por amor. Nosotros tenemos que crecer mucho en amor. Si yo estoy criticando, si yo estoy difamando, entonces yo necesito crecer en amor. Porque si yo amo, no daño. Si yo amo, no daño. Por eso dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. No lo anda anunciando. No anda tratando de destruir la reputación de otra persona. No crea problemas en la iglesia. Más bien, como macho, se aguanta. Se aguanta. Pero se aguanta. Para yo aguantarme, yo tengo que estar basado en algo. Y ese es el amor. Si hay algo que me ayuda a aguantar, es el amor por la otra persona. Paciencia, sí. Y hay una última parte, que es la diligencia. La unidad se logra con diligencia. Y estén ustedes dispuestos, ve el verso 3, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí dice deseosos de mantener o de guardar la unidad del Espíritu. Y ese verbo que está ahí está en un presente continuo en la gramática. Y eso lo que quiere decir para nosotros, la interpretación nuestra, es que la unidad en el hogar, la unidad en los grupos de crecimiento, o de escuela dominical, como usted le llame, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros hacemos el ambiente. Nosotros creamos la unidad. El Espíritu Santo quiere que nosotros andemos en el Espíritu, pero nosotros somos los agentes de cambio. Nosotros somos aquellas personas que Dios usa. Pero por eso dice aquí, tenemos que ser diligentes. Si yo veo algo que trae desunión en la iglesia, que trae desunión en la familia, no lo dejo pasar y me hago como el que no sé. No, yo voy a ser un agente de paz. Yo voy a ser alguien que va a contribuir a la paz del hogar, de la familia y de mi iglesia. Creo que hay una foto por ahí, no sé si los hermanos la pusieron. Ustedes ven ahí, ese que está acá soy yo cuando tenía 23 años, 23, y ahí está mi madre, mi padre y mi hermano mayor. ¿Saben de dónde saco toda la guapura? Es de ahí, ¿ven? ¿Saben por qué le pongo esta foto?
porque mi padre se llamaba Francisco Ramón Abella Oliveros. Mi padre murió un 15 de diciembre. Yo cumplo el 18 de diciembre. Y unos días antes de morir, él me mandó un acróstico. Yo estaba viviendo en Michigan y él estaba en Miami. Él le dio un ataque al corazón y murió en la puerta de la casa en Miami. Pero unos días antes me había mandado una carta y él estaba muy orgulloso porque yo había sido ordenado al ministerio y empezaba mi vida como pastor. Y en el acróstico, tal vez un día se lo enseñe, lo tengo en un cuadro. Él me puso, el acróstico decía, reverendo, brilla siempre así. Brilla siempre así. En el corazón de mi padre, él me quería ver sirviendo y sirviéndoles a ustedes. Ya él está con el Señor igual que mi mamá. Están con el Señor, porque ambos fueron creyentes. Pero el deseo de su corazón es que su hijo siguiera sirviendo al Señor. Y estaba tan orgulloso y me oyó predicar solamente una vez en su vida. Y eso es algo que tengo yo, de las cosas más hermosas que tengo guardada, fue ese acróstico y esa frase, brilla siempre así. Si hay algo que llena el corazón de un padre, es que sus hijos anden en la luz. Que sus hijos le sirvan al Señor. Por eso es que usted ve que al principio de Efesios capítulo 4, dice el Espíritu Santo, anden como dignos del llamamiento al cual ustedes fueron llamados. Pon el nombre de Cristo en alto. Es como si mi padre dijera, pon el nombre de los Abella en alto. Pon el nombre de Cristo en alto. Anda siempre así. Brilla. Nosotros hemos sido llamados a brillar en medio de la oscuridad. De gente que incluso anhela en su corazón ver a alguien diferente. Por eso es que Jesús dijo, Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos unos, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es la herramienta de salvación para un mundo desunido, para un mundo perdido. Pero brilla siempre así. Anda como es digno del llamamiento al que fuiste llamado. Padre, tenemos un reto muy grande delante de nosotros. Ser luz en medio de las tinieblas.